El 18 de julio de 2014, México amaneció con una noticia extraña. La Policía Federal Preventiva había realizado un magno operativo contra una casa-hogar dirigida por una anciana de 80 años conocida como Mamá Rosa. El proyecto empezó con una idea mía de hacer un reportaje antropológico y también periodístico sobre el caso de la gran familia y Mamá Rosa. Me fui para Zamora como al día y medio de que empezó el escándalo. Estuve ahí como una semana haciendo entrevistas. Estaba muy interesado en el tema él, porque llevaba un rato pensando y escribiendo acerca de la crisis de la familia en México. Le pareció que este era un ejemplo ilustrativo incluso de esta problemática y se fue para Zamora. Y cuando regresó casi inmediatamente me dijo, esta es nuestra siguiente obra y además es musical. La idea de hacerlo musical tiene en parte que ver con el reconocimiento de que hay en esta historia un elemento como de tragicomedia que se presta para el género musical. La música pega a nivel sentimental de un modo único. No hay manera de traducir esto. Mamá Rosa finalmente es un personaje muy controvertido, del cual se habla positivamente y negativamente. Y es bastante inteligente la exposición que hace Claudio Lomnitz. Y ha hecho una investigación muy importante y está muy bien sustentada esa visión de Mamá Rosa. ¡Dije que dónde están los hijos de la Sanabria! La gran familia no es solo el relato de la tragedia de una mujer voluntariosa que se propuso adoptar a cualquier niño desamparado y que terminó rebasada por la enormidad de las necesidades de una sociedad en crisis. La Sanabria se peló. ¡Ah, qué la chingada! La trama se centra en tres jóvenes que son hijos de Mamá Rosa. Dos de ellos ya llevan un buen tiempo ahí y uno de ellos, el Palillo, acaba de llegar. Contamos un poco de la historia de Mamá Rosa, de cómo ella fue recibiendo a todos los niños que le iban a dejar en su albergue, en su casa, en su familia, porque ella decía que eso no era un hospicio, sino que era una familia. El tipo de cosas a las que se enfrentó para poder darles educación, instrucción y pues un trabajo. El primer acto tiene en gran parte el propósito de mostrarle al Palillo qué es la gran familia y por supuesto de paso pues nos lo mostramos a todo el público. Es una exploración de quién es Mamá Rosa, cómo es que llegó ella a fundar esta familia, como le llamaba ella, y cómo crece y cómo llega a niveles realmente de hipertrofia. El segundo acto se encamina muy rápidamente a la degeneración un poco de la gran familia y posteriormente a la intervención policíaca y a tratar de explorar la situación política que llevó a esta intervención, pero siempre regresa finalmente a que es la historia de estos jóvenes. ¡Cuánto abuso, cuánta negligencia, cuánta perversión! En este momento se están abriendo todos los colchones en busca de drogas. La obra es en realidad la historia de los niños mexicanos, que confrontan familias desbaratadas y rebasadas por la realidad de un país que se debate entre la migración y el narcotráfico. ¿A dónde me lleva? La obra se trata de la presión a la que está sometida la familia en la sociedad contemporánea y la necesidad que hay de reinvención de la familia, de reinvención de las relaciones familiares. Finalmente eso es muy importante porque hay las migraciones, el exceso de trabajo, no hay oportunidad de que finalmente esta familia esté atendida por todos lados. Una de las canciones principales de la obra es ¿Quién cuidará a los niños? Más que quién cuidará a los niños, yo creo que la obra se preocupa un poco cuál es el futuro, no solo de los niños y de los jóvenes, sino de las familias en general. Leo es un compositor que sabe muchísima música folclórica, entonces la siguiente canción que él compuso fue una que se llama ¿Quién cuidará a los niños?, que es Rosa Chica,
y la primera propuesta de él se seguía por una ruta, digamos, folclórica. Y ahí decidimos no hacer eso. Entonces, esa segunda canción tiene un estilo muchísimo más clásicamente Broadway, ¿no? O incluso Disney un poco. Y esas decisiones estilísticas las tomamos todas discutidas, cada una de ellas. Desde luego los retos técnicos son muy grandes. Se incorporan músicos junto con actores cantantes, lo cual complica todo desde luego. En este caso también incorporamos un gran número de figurantes, que son un gran elemento escénico desde luego, pero pues al final acabamos con 43 personas en escena. Es muy complicado si no te dedicas a la comedia musical, o sea, hay gente que se dedica a esto profesionalmente y pues tienen un entrenamiento en voz cantada, danza y en actuación. Realmente esto acabó siendo muchísimo más complejo y muchísimo mayor de lo que incluso pensábamos originalmente. Esos cambios vertiginosos de vestuario y de caracterización y de personaje fueron un asunto que hubo que resolver desde el diseño. Nosotros somos actores en esencia, pero también somos cantantes para teatro. Entonces es un reto complicado porque requiere pues afinar técnica, cantar a voces y al mismo tiempo saber manejar la respiración. Entonces ese truco, se podría decir, de mostrar el truco, es un poco lo que acabamos aplicando aquí en La Gran Familia. Y entonces durante toda la obra está lleno de recordatorios para el público de que esto es finalmente una obra de teatro. La Gran Familia es una historia de amor trágico a la familia y es también un llamado a atrevernos a reinventarla. La obra termina con una nota esperanzadora, con una propuesta de hacia dónde podría evolucionar la familia. Que nos importa hablar de lo que pasa en nuestro país y que nos importa generar también opinión, discusión, y que si esta obra lo hace, que siento que hemos logrado parte de nuestro cometido. ¡Y ahora, vergüenza! ¡Vámonos de aquí! ¡Usted conmigo! A fin de cuentas, eres nuestro hermano. Yo no conocía la historia de Mamá Rosa, sin embargo, el venir hoy aquí a este teatro y escuchar de lo que se trata me parece una apuesta increíble, con un elenco igual formidable, las voces, el vestuario, todo el concepto me parece que es una gran opción para venir. Vale la pena ver la obra para recordar que en México el amor es una cosa muy importante y existe, hay que luchar por eso. Y pues gracias al maestro Lodmis por su trabajo y a la Compañía Nacional, es un trabajo excelente. ¡No!